En las majestuosas crónicas del progreso científico, y particularmente en las páginas históricas de la astronomía, existen ciertos nombres que, con el tiempo, adquieren un estatus que va mucho más allá de la simple fama. Se incrustan en leyendas, envueltos en un aura mística, casi tangible, que los eleva por encima de lo mundano. Hay nombres que se erigen como símbolos monolíticos, nombres como Hubble o Voyager. Para la humanidad han sido durante mucho tiempo sinónimos de triunfo incondicional, iconos brillantes de nuestro interminable proceso de descubrimiento y de la audaz expansión de nuestros horizontes. Basta con pronunciar estas palabras para que la memoria se inunde instantáneamente de grandiosos panoramas en tecnicolor de nebulosas distantes o de las icónicas imágenes de los discos de oro llevando mensajes de la Tierra hacia estrellas desconocidas. Sin embargo, oculta dentro de esta misma historia, existe una categoría de nombres completamente diferente. Son los nombres que los astrónomos profesionales, pasando sus largas y solitarias noches ante los telescopios, y los apasionados observadores aficionados por igual, intentan no susurrar en voz alta antes de una sesión de observación crítica. Estas palabras se han convertido en la amarga encarnación de esperanzas destrozadas, profecías erróneas y ruidosos fiascos públicos. En los últimos años, esta lista negra tácita ha sido encabezada con confianza por una palabra corta y resonante de 5 letras: Atlas. Si sigues las noticias espaciales, aunque sea de reojo, la mera mención de este acrónimo probablemente desencadene una persistente e intrusiva sensación de déjà vu. El guión se repite con una precisión aterradora, casi cinematográfica, y una inevitabilidad tal, como si algún director invisible allá arriba estuviera poniendo el mismo disco rayado una y otra vez, asegurándose de que siempre termine en tragedia. Intentemos reconstruir la línea de tiempo de este bucle cerrado con todo detalle. Siempre comienza con una fuerte sensación que explota en los muros de noticias. Los titulares en los tabloides digitales y en los periódicos respetables gritan literalmente sobre la aparición de un cometa nuevo, increíblemente brillante y alucinante. Se nos promete el espectáculo celestial del siglo, un evento comparable solo con la segunda venida del legendario cometa Hale-Bopp o el famoso cometa Halley. Los astrónomos se frotan las manos con anticipación, preparando y afinando sus ópticas ultra costosas. La gente común descarga masivamente aplicaciones de mapas estelares y compra binoculares en un frenesí. Pero entonces, en el momento más crítico, cuando hay más en juego, justo cuando la tensión de la expectativa alcanza su pico absoluto, el misterioso objeto simplemente se desvanece, se desmorona en polvo, se disuelve en la oscuridad ilimitada del espacio, dejándonos a todos en un estado de profundo desconcierto y gran decepción. Esto no ha sucedido solo una vez, ni siquiera 2 veces. Se ha convertido en un patrón aterrador, un fallo sistémico en nuestras expectativas. A través de las vastas extensiones de Internet, en foros especializados de astronomía y redes sociales, se discute con toda seriedad una teoría: la llamada maldición de Atlas. Los usuarios debaten acaloradamente. ¿Es este nombre una especie de marca negra para los cuerpos celestes? ¿Por qué los cometas descubiertos por este sistema de rastreo específico actúan como kamikazes? ¿Quién o qué fuerza desconocida los destruye despiadadamente en su aproximación a la Tierra, como si los derribaran con un misil invisible de defensa planetaria? Para comprender verdaderamente la magnitud de este drama cósmico, necesitamos rebobinar la cinta del tiempo y regresar mentalmente a la primavera de 2020. ¿Recuerdan la atmósfera opresiva y pesada de aquellos días? El mundo se sumergía rápidamente en el caos de una pandemia global. Las ciudades se cerraban, la gente quedaba atrapada en sus apartamentos, el futuro parecía brumoso, aterrador y ansioso. Y de repente, como un brillante rayo de luz atravesando este reino oscuro de incertidumbre, llegan noticias alegres desde las profundidades del espacio. Un gran cometa vuela hacia la Tierra. Se le dio el nombre oficial, C2019-IR4, Atlas. Los pronósticos de los científicos no eran solo optimistas, eran verdaderamente fantásticos. Los astrónomos predijeron con confianza que, para mayo de 2020, este viajero celestial brillaría tanto que podría rivalizar con el propio Venus. Fue bautizado apresuradamente como el Cometa de la Esperanza, el cometa de una generación. La gente, agotada por el miedo constante al virus, lo vio como un buen presagio desde arriba, una señal de que la belleza aún existe en el universo,
de que el cosmos nos envía un saludo y apoyo en nuestra hora más oscura. Cientos de miles de personas en todo el mundo compraron ópticas, preparándose para recibir a este hermoso invitado. Pero en abril de 2020, cuando el cometa se acercaba a la órbita de Marte, sucedió algo inexplicable. Su gráfico de brillo, que según todos los cálculos debería haber estado disparándose como un cohete, se desplomó repentinamente. Las fotografías tomadas por el telescopio espacial Hubble conmocionaron al público mundial. En lugar del núcleo denso y brillante que esperábamos ver, las imágenes revelaron un enjambre de fragmentos pequeños y tenues, parecidos, como bromearon tristemente los astrónomos en ese momento, a hamburguesas en el espacio. El núcleo del cometa no pudo soportarlo. Murió antes de alcanzarnos. Se desmoronó como un frágil castillo de arena ante un viento fuerte. La decepción fue verdaderamente global. Pero en aquel entonces, en 2020, lo descartamos como un accidente trágico. Bueno, sucede, dijimos. Los cometas son criaturas delicadas y frágiles. Avancemos 4 años. El calendario marca el otoño de 2024. Y una vez más, un descubrimiento por el mismo sistema, el telescopio robótico Atlas. Un nuevo objeto, el cometa C2024S1. Y nuevamente vemos exactamente los mismos titulares, como copiados palabra por palabra de los archivos de 2020. El segundo sol, el fantasma de Halloween, el espectáculo del milenio. Y de nuevo, sigue el mismo final, dolorosamente familiar y triste. El cometa comenzó a desmoronarse en las aproximaciones lejanas y tras su encuentro cercano con el Sol, fue completamente aniquilado, convirtiéndose en una nube de vapor sobrecalentado. 2 promesas ruidosas de un milagro, 2 fracasos ruidosos y aplastantes, y un nombre común que une estos eventos: Atlas. Aquí es exactamente donde las teorías de conspiración entran en juego. El cerebro humano está cableado de tal manera que se niega categóricamente a tolerar las coincidencias. Si algo sucede 2 veces siguiendo exactamente el mismo guión, instintivamente buscamos un patrón, buscamos una intención oculta. Los foros de ovnis y los tableros de mensajes esotéricos están hoy desbordados con versiones que le darían un tic nervioso a cualquier científico académico. Pero estas versiones siguen siendo extremadamente populares entre el público porque ofrecen una explicación simple y comprensible para procesos complejos y caóticos. Una de las teorías de conspiración más extendidas afirma que el sistema solar está bajo protección. Supuestamente existe algún tipo de cúpula de energía, una barrera impenetrable o un sistema de defensa planetaria automatizado que nos dejaron como herencia antiguas civilizaciones avanzadas, o que es mantenido por inteligencia extraterrestre. Según esta extraña lógica, los cometas que observamos no son solo bolas de nieve sucia volando a través del vacío, son sondas espía disfrazadas, contenedores con armas biológicas o naves exploradoras de fuerzas hostiles, y alguna patrulla cósmica invisible los derriba despiadadamente en el perímetro distante, impidiendo que se acerquen demasiado a la Tierra. Es exactamente por eso, argumentan los teóricos de la conspiración, que explotan y se desintegran sin ninguna causa visible. En esta mitología moderna, el nombre Atlas se convierte en algo así como un marcador de objetivo, una etiqueta IFF, identificación amigo o enemigo. Cualquier cosa etiquetada con este nombre está sujeta a liquidación inmediata. ¿No quieren que veamos esto? Escriben comentaristas ansiosos en los rincones oscuros de la web. Nos están protegiendo de algo terrible. Esta teoría, con toda su obvia absurdidad, es psicológicamente muy conveniente. Convierte un universo frío, indiferente y vacío en un lugar donde alguien nos cuida, aunque sea de una manera tan extraña y agresiva. Por supuesto, para una persona racional, todo esto suena como la sinopsis de una novela barata de ciencia ficción. Pero, como a los detectives veteranos les gusta decir, dentro de cada mentira hay un grano de verdad. Detrás de esta maldición mística y las salvajes teorías de conspiración se esconde un enigma físico y tecnológico real que no da paz a los astrofísicos. El asunto es este: Atlas no es el nombre de una persona, ni es el apellido de un famoso científico descubridor. Es un acrónimo: Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Es una red global de telescopios robóticos ubicados en las islas de Hawái y en el hemisferio sur. Estos robots incansables trabajan cada noche, escaneando automáticamente todo el cielo, sector por sector, sin pausas para dormir o descansar.
Su trabajo principal no es encontrar cometas bonitos para deleitar a los fotógrafos. Su trabajo es mucho más prosaico y aterrador. Están buscando la muerte. Están vigilando rocas oscuras y rápidas que se dirigen hacia la Tierra para destruir una ciudad o un continente entero. La configuración de este sistema, sus ojos y cerebros, complejos algoritmos de procesamiento de imágenes, están específicamente sintonizados para encontrar un cierto tipo de objeto. Ven lo que otros observatorios clásicos pasan por alto, manchas tenues, difusas y de movimiento rápido contra el fondo de estrellas. Y así sucede que este mismo robot cazador, sintonizado para encontrar amenazas, pesca de la oscuridad cósmica el material más inestable, más frágil y más defectuoso del sistema solar. Estamos tratando con el clásico sesgo de supervivencia, pero vuelto del revés. Los viejos telescopios descubrían cometas grandes y brillantes, porque esos eran los únicos que podían ver con su equipo. Los cometas grandes son generalmente sólidos y monolíticos. Sobreviven al viaje. El sistema Atlas, sin embargo, ve la morralla. Ve grumos sueltos de polvo que apenas se mantienen unidos. Los descubre por docenas. Y, de manera bastante natural, la mayoría de estos debiluchos se desmoronan ante el primer estornudo del sol, ante el más mínimo calentamiento. Pero como nosotros, el público general, solo escuchamos los ruidosos anuncios de descubrimientos, tenemos la falsa impresión de que son específicamente los cometas Atlas los que explotan y mueren. No vemos las estadísticas completas, solo vemos la tragedia de nuestras esperanzas. Pero incluso si dejamos de lado las estadísticas y la teoría de la probabilidad, la cuestión de la física fundamental permanece. ¿Por qué explotan? ¿Qué sucede dentro de una montaña de hielo del tamaño del Everest en el segundo antes de la catástrofe? No se parece nada al derretimiento pacífico de un cubo de hielo en un vaso de whisky. Se parece más a una detonación. Cuando el núcleo de un cometa se agrieta, los fragmentos salen volando a gran velocidad. Esta es una poderosa liberación de energía interna. Es un cambio tectónico en microgravedad. Es un proceso que convierte la mecánica celeste clásica de Kepler, donde todos los cuerpos vuelan a lo largo de elipses suaves y predecibles, en la balística caótica de una granada de fragmentación. Hoy intentaremos despojar a este nombre de su recubrimiento místico y diseccionar la anatomía de estas catástrofes desde el punto de vista de la ciencia dura e intransigente. Abrimos el expediente de los dos John Does más famosos de los últimos años, el cometa de 2020 y el cometa de 2024. Realizaremos un análisis comparativo exhaustivo, miraremos sus órbitas, estudiaremos su composición química, analizaremos cómo se comportaron en las semanas previas a su desaparición. Veremos qué tienen en común estas hermanas en la desgracia, separadas por 4 años de vacío cósmico. ¿Es el espacio verdaderamente hostil para estos vagabundos? ¿O llevan un mecanismo de autodestrucción oculto dentro de sí mismos, una especie de bomba de tiempo armada hace miles de millones de años, en el momento del nacimiento del sistema solar? Podría ser que esta notoria maldición no sea magia, sino un defecto de diseño en la propia materia. Prepárense. Estamos comenzando nuestra investigación sobre los asesinatos en serie de cometas. Nuestro principal sospechoso, las leyes inmutables de la física. Nuestro testigo clave, el telescopio robot desapasionado y sin alma, Atlas. Las víctimas, bloques gigantes de hielo que soñaban con convertirse en estrellas brillantes, pero se convirtieron solo en polvo gris sobre una lente. Y el primer hecho que debemos aceptar e internalizar: no hay maldiciones en el universo, solo el límite elástico de los materiales y nuestra tendencia puramente humana a ver drama donde solo hay termodinámica fría. Pero a veces, viendo cómo otro cometa del siglo se convierte en nada, es muy difícil no creer en un destino maligno que persigue a este nombre. Para entender por qué la historia se repite con tal inevitabilidad aterradora, necesitamos abrir los polvorientos archivos y regresar al caso de hace 4 años. Nos transportamos mentalmente a principios de 2020. Fue entonces cuando se registró el primer caso ruidoso y resonante de lo que más tarde se llamaría el síndrome de Atlas. El objeto, recibiendo la designación científica C2019-4, se convirtió en el paciente ideal para nuestro examen post-mortem.
A diferencia de nuestro invitado reciente, que pereció heroicamente en las llamas del Sol, el cometa de 2020 se desintegró en el espacio profundo y helado lejos de la estrella, y esta circunstancia hace que su muerte sea aún más misteriosa para el profano, pero perfectamente comprensible y lógica para un físico. Miremos de cerca la evidencia. El cometa Erie 4 Atlas era, en esencia, un gigante. Su atmósfera gaseosa, o coma, en un momento se infló hasta dimensiones colosales, excediendo el diámetro del Sol mismo. Era una esfera titánica de cianógeno y carbono, brillando en los telescopios con una luz fantasmal de color verde tóxico. La órbita de este cuerpo era increíblemente alargada, como una aguja afilada perforando el sistema solar de lado a lado. Los cálculos mostraron que la última vez que este vagabundo estuvo en nuestro vecindario fue hace unos 5.000 años. Esto significa que vio el surgimiento de las antiguas civilizaciones de la Tierra, la construcción de las pirámides. Y aquí estaba, de vuelta para montar un gran espectáculo para nosotros. Pero en lugar de un paso triunfal a través del firmamento, vimos una ruptura sin gloria, que mató al cometa en el vacío frío, donde no hay calor extremo ni fuertes fuerzas de marea capaces de destrozarlo. La respuesta yace en la mecánica interna del núcleo cometario. Estamos acostumbrados a pensar en los cometas como rocas sólidas volando por el espacio, pero esto es un error fundamental. La ciencia moderna utiliza el modelo propuesto por el astrónomo Fred Whipple, el modelo de la bola de nieve sucia, pero incluso esta definición es a menudo demasiado halagadora para la mayoría de los cometas. La densidad de sus núcleos es a menudo menor que la densidad del agua, y a veces incluso menor que la densidad de la espuma de poliestireno. Esto no es un monolito de granito. Es un conglomerado suelto, un montón de escombros cósmicos, polvo y hielo, mantenidos unidos solo por un ala y una oración, y una autogravedad insignificantemente débil. Imaginen una estructura inestable, hecha de arena y nieve suelta, volando en un vacío absoluto. Mientras está lejos del calor, es relativamente estable, pero tan pronto como la luz del sol comienza a calentar, aunque sea ligeramente su superficie, un monstruo despierta. El hielo comienza a sublimarse, convirtiéndose directamente en gas, saltándose la fase líquida. Pero este proceso ocurre de manera desigual. La superficie del cometa es extremadamente heterogénea. En algunos lugares, la capa de polvo es más gruesa y protege el hielo. En otros, es más delgada. En algunos lugares se abren grietas profundas y cañones que conducen a las mismas entrañas. El gas estalla no en un flujo tranquilo y uniforme, sino en chorros poderosos y estrechos. Este es el momento exacto en que comienza la física de la catástrofe. Cada uno de estos chorros funciona como un potente motor de cohete. Recuerden la tercera ley de Newton. La acción es siempre igual a la reacción. El gas que estalla a gran velocidad empuja el núcleo en la dirección opuesta. Dado que estos motores naturales están ubicados caóticamente en la superficie y se disparan impredeciblemente mientras el cometa rota bajo los rayos del Sol, comienzan a hacer girar el núcleo cada vez más rápido. Este fenómeno se llama efecto JORP, efecto Yarkovsky-O'Keefe-Radzievský-Paddock, o simplemente par reactivo. El cometa comienza a girar más rápido y más rápido. Para un cuerpo suelto y frágil, la rotación rápida es una muerte segura. Surge una fuerza centrífuga monstruosa. Intenta separar las partículas de materia en diferentes direcciones. La gravedad débil intenta con sus últimas fuerzas mantenerlas unidas. Es un tira y afloja cósmico. En el caso del cometa Atlas 2020, la fuerza centrífuga ganó la victoria. El núcleo simplemente no pudo soportar la velocidad de su propia rotación frenética. Se partió, primero en 2 grandes fragmentos, luego en 4, y luego se convirtió en un enjambre desordenado de escombros, cada uno de los cuales continuó ventilando gas, acelerando solo el caos. El telescopio espacial Hubble capturó este momento dramático. En lugar de un solo punto brillante, vimos docenas de pequeños fragmentos que se desvanecían volando en formación hacia el abismo. El cometa cometió un acto de suicidio involuntario, girando hasta su punto de ruptura. Ahora, transportémonos a nuestro tiempo, al año 2024, a nuestro caso reciente con el cometa C2024 S1, Atlas. El escenario a primera vista parece diferente. Murió volando a quemarropa hacia el Sol, pero el mecanismo profundo que desencadenó el proceso de destrucción fue exactamente el mismo. La fragmentación comenzó mucho antes de pasar el perihelio. ¿Por qué? Porque esta familia de cometas, como ya hemos descubierto, son fragmentos de un antiguo gigante que se rompió hace miles de años.
son inherentemente defectuosos. Han acumulado, como dicen los ingenieros, fatiga de material, microgrietas, cavidades ocultas, zonas de estrés. Todo esto es el legado de la turbulenta historia de su origen. Aquí llegamos directamente a la pregunta principal, que alimenta todas las teorías de conspiración. ¿Por qué el sistema Atlas encuentra específicamente estos cometas defectuosos? ¿Está el universo deslizando a propósito a este telescopio solo cosas que están destinadas a explotar? La respuesta yace en la tecnología de observación, no en el misticismo. El sistema Atlas fue creado y financiado no para la belleza y la ciencia, sino para la seguridad. Su misión principal es salvar a la humanidad de un impacto desde el espacio. Busca asteroides peligrosos que podrían chocar contra la Tierra. Por lo tanto, todos sus algoritmos están sintonizados para buscar cualquier cosa que se mueva rápido y tenga una trayectoria inusual. Los viejos telescopios del siglo pasado buscaban cometas manualmente o usando placas fotográficas con largos tiempos de exposición. Notaban los objetos cuando ya se habían vuelto grandes, brillantes y estables. El sistema Atlas es una aspiradora robot gigante que recoge toda la basura celestial. Ve objetos que antes pasaban desapercibidos precisamente por su debilidad, tenuidad y difusividad. Encuentra cuerpos pequeños, sueltos y moribundos que están al borde mismo de la desintegración. Este es el llamado efecto del observador. Hemos comenzado a ver más muertes de cometas, no porque los cometas hayan comenzado a morir más a menudo, sino porque compramos un microscopio potente que nos permite ver estas muertes en detalle. Estamos observando una paradoja que se puede llamar la paradoja de la supervivencia. Los cometas grandes, densos y aburridos sobreviven. Los vemos, pero rara vez crean sensaciones, pasando silenciosamente. Los cometas pequeños, activos e inestables son los que montan los fuegos artificiales. Son brillantes porque se están evaporando activamente, perdiendo masa. Atraen la atención. El sistema Atlas se especializa en detectar exactamente estos objetos límite. Pesca de la oscuridad a aquellos que ya están condenados a perecer. Se podría decir que el nombre Atlas no es una maldición, sino un diagnóstico médico. Si un cometa es descubierto por este sistema, la probabilidad de que sea un trozo de hielo pequeño, hiperactivo y frágil es mucho mayor que si fuera descubierto en algún lugar del cinturón de Kuiper por grandes observatorios estacionarios. Profundicemos nuestra comprensión de la química de este proceso para disipar finalmente el mito del campo de fuerza cósmico que supuestamente mantiene a los cometas alejados de la Tierra. El análisis espectral del cometa IGES-4 mostró un contenido anómalamente alto de cianógeno y carbono diatómico. Estas son las mismas sustancias que dan a los cometas su característico y hermoso color verde, pero su presencia también dice que el núcleo era extremadamente rico en sustancias volátiles. Es como hielo seco, se evapora violenta y rápidamente. Cuantos más volátiles, más gas se libera, más fuerte es el empuje reactivo de los chorros, más rápida es la rotación. El cometa estaba literalmente bombeado con energía hasta el borde. Era demasiado activo para su propio bien. Comparar los dos cometas Atlas 2020 y 2024 nos da la imagen perfecta de dos tipos de muerte cósmica. La primera, muerte por inestabilidad interna y rotación, muerte fría lejos de la estrella. La segunda, muerte por impacto térmico externo y sublimación, muerte caliente cerca del Sol. Pero el resultado es uno, una promesa ruidosa de un gran espectáculo que se convierte en un fiasco. Y en ambos casos, el papel clave fue desempeñado por la estructura interna del núcleo. No estamos tratando con cuerpos sólidos como rocas, sino con agregados sueltos que se comportan como un líquido o material granular en condiciones de microgravedad. En la ciencia de materiales hay un término, resistencia a la tracción. Para el acero es enorme, para la piedra significativa. Para un núcleo de cometa es insignificante. Algunos investigadores comparan la fuerza de la materia cometaria con la fuerza de un merengue aireado o una corteza de pan quemado. Literalmente puedes aplastar la materia del cometa con tus dedos. Ahora imagina que este merengue gigante de 1 kilómetro de tamaño se gira en una centrífuga o se calienta a 1000 grados. El resultado es predecible: explosión, desintegración, polvo. Así, la notoria maldición de Atlas es en realidad la historia de cómo la humanidad aprendió a encontrar los objetos más vulnerables del sistema solar. Estamos mirando a kamikazes celestiales. Cada vez que el nombre Atlas aparece en los titulares de noticias, debes leerlo no como una promesa de un milagro, sino como una seria advertencia. ¡Atención!
objeto detectado con alta probabilidad de fallo estructural. Esto no es una garantía del 100% de fracaso, pero es un síntoma muy alarmante. Vivimos en una era única en la que la astronomía ha pasado de la contemplación pasiva de la eternidad al monitoreo activo del caos. Vemos, en vivo y en directo, cómo el sistema solar tritura y recicla sus escombros de construcción. Y estos dos cometas, separados por 4 años, se convirtieron en las víctimas más gráficas de este proceso interminable de reciclaje cósmico. No fueron derribados por alienígenas enojados, simplemente no pasaron la dura prueba de estrés organizada por las leyes imparciales de Newton y la termodinámica. Pero queda una pregunta importante que trasladaremos a la siguiente parte de nuestra investigación. ¿Por qué, a pesar de todo este conocimiento científico y hechos, creemos en un milagro cada vez? ¿Por qué incluso los profesionales, mirando los gráficos, en el fondo esperan que este definitivamente sobrevivirá? Nuestra investigación entra en la fase decisiva. Hemos reunido el expediente completo, examinado toda la evidencia y entendido los motivos de las fuerzas físicas que actúan en el vacío sin aire. Ahora llega el momento del juicio. En el banquillo, las esperanzas destrozadas de la humanidad de un gran espectáculo. Actuando como fiscal, la dura realidad registrada por los sensores desapasionados de los telescopios. Debemos reconstruir paso a paso la línea de tiempo de la catástrofe para nuestras dos heroínas principales, el cometa de 2020 y el cometa de 2024, y entender exactamente en qué momento el sueño se convirtió en polvo cósmico. Este es el clímax del drama, donde los papeles principales son interpretados por la gravedad, la fuerza centrífuga y la entropía implacable. Volvamos a abril de 2020. El mundo entero, encerrado en cuarentena, anhela un milagro y belleza. El cometa Encke 4 Atlas se acerca rápidamente al Sol. Su brillo crece estrictamente según el gráfico que los astrónomos llaman románticamente la curva de la esperanza. Pero en los primeros días del mes sucede algo extraño. La curva se rompe. El brillo no solo deja de crecer, comienza a caer en picada. Esta es la primera campana de alarma. Es como un paro cardíaco repentino en un monitor de la UCI. Los astrónomos aficionados, que ayer mismo tomaban hermosas fotos de una esfera verde brumosa, ahora observan con horror cómo el núcleo del cometa se alarga, se deforma y pierde su nitidez. Algo ha salido mal. La artillería pesada de la ciencia entra en la refriega. El telescopio espacial Hubble, el 20 de abril, apunta a las coordenadas del cometa para dar el veredicto final. La imagen que transmite a la Tierra se convierte en una de las instantáneas más detalladas e impresionantes de la muerte de un cuerpo celeste en la historia de la astronomía. Esperábamos ver una esfera densa y brillante, lista para estallar con una cola. En cambio, las imágenes mostraron un enjambre caótico. Parecía una granada de fragmentación en el momento de la detonación, congelada en el tiempo. El núcleo del cometa se había roto en 4 grandes fragmentos y docenas de piezas más pequeñas de escombros. Volaban en formación, envueltos en una nube común de gas brillante, como un escuadrón de cazas fantasmas partiendo hacia el olvido. Este fue el momento de la verdad. El cometa del siglo había muerto oficialmente, pero precisamente en este momento trágico se convirtió en una verdadera sensación científica. Hubble nos permitió ver con nuestros propios ojos exactamente cómo mueren los cometas. Vimos los fragmentos separándose lentamente, empujados por chorros reactivos de gas en evaporación. Vimos algunos de estos fragmentos brillar intensamente y desvanecerse, como bombillas que se queman antes de oscurecerse para siempre. Fue una agonía extendida a través de millones de kilómetros de espacio. Para el público, fue una amarga decepción. El espectáculo prometido se cancela. El segundo sol se suspende. Pueden devolver sus entradas. Pero para la ciencia, fue un triunfo genuino. Tuvimos la oportunidad más rara de mirar dentro de un cometa sin aterrizar en él ni perforar un pozo. Vimos sus entrañas expuestas. Resultó que por dentro era tan suelto, heterogéneo y caótico como por fuera. No era una roca, sino un montón de basura cósmica que había fingido ser un planeta durante miles de millones de años. Ahora, transportémonos a octubre de 2024. El guión se repite, pero con nuevos decorados y efectos especiales. Cometa S1 Atlas. Esta vez, el asesino no es la rotación interna, sino el horno solar externo. El clímax de esta historia se suponía que sucedería el 28 de octubre, el día del paso por el perihelio, el punto más cercano al Sol. El mundo entero contuvo la respiración.
esperando que el cometa entrara en el campo de visión de los coronógrafos del Observatorio Espacial SOHO. Estos instrumentos son nuestros ojos, capaces de mirar directamente al Sol, bloqueando su disco. La anticipación era eléctrica. Los foros de astronomía zumbaban. ¿Sobrevivirá o no? Esta pregunta se hacía más a menudo que el pronóstico del tiempo. Y entonces, a la hora señalada, el cometa aparece en el borde de los monitores. Pero esta no es en absoluto la entrada triunfal que todos esperaban. En lugar de un punto brillante, nítido y resplandeciente con una cola poderosa, vemos una mancha pálida, borrosa y apenas perceptible moviéndose hacia el Sol como una polilla condenada hacia la llama de una vela. Hora tras hora, se vuelve más transparente y fantasmal. Este es un cometa fantasma. El núcleo ya no está. Se desintegró en la aproximación, incapaz de soportar el monstruoso choque térmico. Lo que vemos en las pantallas es simplemente una nube de polvo que, por inercia, conserva la forma del antiguo cometa, pero ya no posee su esencia sólida. El momento del clímax final llega cuando esta nube se acerca al Sol a la distancia mínima. Ocurre la aniquilación total y absoluta. El polvo se evapora instantáneamente. El gas se ioniza en plasma. Los restos de materia se fusionan con el viento solar furioso y desaparecen sin dejar rastro. El cometa Atlas no solo murió, fue borrado de la existencia, tachado de la realidad. Ni siquiera quedaron fragmentos, como en el caso del cometa de 2020. Solo átomos individuales dispersos en la corona solar. Fue un final limpio y estéril. La cabeza de Halloween perdió su cabeza en el sentido más literal de la palabra. Aquí llegamos al giro principal de nuestra historia, al giro mismo que justifica nuestra larga investigación. Acusamos al sistema Atlas de encontrar cometas defectuosos. Acusamos al universo de una maldición inexistente. Pero en el tribunal de los hechos, resulta que estamos juzgando a un pez por su incapacidad para volar. El drama de estos cometas no es un drama de fracaso o error, es el drama de la selección natural. Hemos sido testigos del trabajo de un gigantesco separador cósmico. El sistema solar no es un museo estático, sino un mecanismo vivo que se limpia constantemente a sí mismo. La gravedad planetaria y el calor del Sol funcionan como un tamiz gigante. Los objetos grandes y duraderos sobreviven y se convierten en grandes cometas de largo periodo, como el cometa Halley, regresando a nosotros durante siglos. Los objetos pequeños, sueltos y débiles son filtrados despiadadamente. Son destruidos, reponiendo las reservas de polvo interplanetario. El sistema Atlas, gracias a su increíble sensibilidad, simplemente nos permitió ver este proceso de filtración en tiempo real. No vimos una maldición, sino un tratamiento sanitario necesario del sistema solar. ¿Por qué es esto tan importante para nosotros? Porque cada muerte de este tipo es una respuesta a la pregunta fundamental del origen de la vida. Cuando el cometa de 2020 se desintegró, los espectrómetros registraron la liberación de una cantidad masiva de compuestos orgánicos: cianógeno, carbono, amoníaco. Estos son los bloques de construcción básicos de la vida. Cuando el cometa de 2024 se evaporó, saturó el viento solar con oxígeno e hidrógeno. Vemos a los cometas trabajando como mensajeros cósmicos. Llevan agua y compuestos orgánicos a través del espacio, pero para entregar la carga en la dirección, el mensajero a veces debe morir, debe romperse. La destrucción de un cometa es la única forma de liberar su contenido. Si no se rompieran, simplemente volarían para siempre como cápsulas del tiempo selladas. La muerte de un cometa es el momento en que se desempaca el paquete. El veredicto de nuestro tribunal improvisado suena paradójico. Los cometas Atlas son culpables de engañar las expectativas del público general, hambriento de pan y circo, pero son totalmente absueltos por las leyes de la física y la evolución de los sistemas estelares. Cumplieron honestamente su función natural. Nos mostraron de qué está hecha realmente la periferia de nuestro sistema solar. Nos mostraron cuán frágil es el hielo ante el fuego cósmico y nos recordaron una verdad importante. En el espacio no hay garantías. Cualquier pronóstico es simplemente una probabilidad, no una promesa. Para el simple observador en la Tierra, este veredicto tiene un regusto amargo. Nos quedamos sin fotos hermosas con el telón de fondo de la ciudad nocturna. Los telescopios comprados en un ataque de entusiasmo ahora acumulan polvo en un rincón. Pero para aquellos que saben mirar más profundo, estos eventos se convirtieron en una fuente de inspiración filosófica. Vimos una majestuosa montaña de hielo viajando en la oscuridad y el silencio durante miles de años, desaparecer en unas pocas horas. Esta es una gran lección de humildad.
Es un recordatorio de la escala inimaginable de las fuerzas que gobiernan nuestro mundo. Somos meros granos de arena observando la muerte de otros granos de arena en la llama de una vela. Sin embargo, el juicio aún no ha terminado. La defensa tiene un último argumento de peso. Sí, estos cometas específicos murieron. Sí, el nombre Atlas se ha convertido en sinónimo de catástrofe, pero la estadística es una cosa obstinada. La ley de los grandes números nos dice que tarde o temprano, este incansable conserje robot encontrará un verdadero diamante. Entre miles de bolas de nieve sueltas, inevitablemente aparecerá un monolito indestructible, un superviviente, y entonces toda la incalculable experiencia ganada al estudiar a estos perdedores nos ayudará a entender al vencedor. Cada muerte de cometa calibra nuestros modelos matemáticos, refina nuestro conocimiento del límite de Roche y la sublimación del hielo. Aprendemos de los errores de la naturaleza. Así, cerramos solemnemente el grueso expediente sobre la llamada maldición de Atlas. El polvo de la ruptura de dos cometas, separados por 4 años, hace mucho que se dispersó en el espacio interplanetario, convirtiéndose en parte del vacío. Las emociones se han calmado. Los titulares de Internet a gritos han sido reemplazados por nuevas sensaciones. Y ahora podemos resumir este thriller cósmico con la cabeza fría y la mente clara. Debemos responder las preguntas principales que quedaron flotando en el aire después de que nuestras esperanzas de un gran espectáculo se desvanecieran. ¿Fue un fracaso de la ciencia? ¿Realmente trae mala suerte el nombre Atlas? ¿Y qué significan estos eventos para la seguridad de nuestro frágil planeta en el futuro? La primera y quizás más importante conclusión que debemos sacar concierne a la reputación del propio sistema de detección. Comenzamos con los profanos llamando a Atlas el presagio de la muerte del cometa. Pero desde un punto de vista científico, este sistema merece el título honorífico de custodio del sistema solar. El hecho de que este telescopio robot encuentre objetos que se desmoronan no es un fallo, no es un error de programa, es una característica, es su principal ventaja, es una prueba irrefutable de su increíble sensibilidad. Anteriormente, simplemente no veíamos estos procesos. Veíamos cometas solo cuando ya eran grandes, maduros y brillantes, o no los veíamos en absoluto. Atlas nos permitió mirar simultáneamente en la guardería y el hospicio del sistema solar. Vimos cuánta basura vuela hacia nosotros desde la distante nube de Oort y cuán inestable y débil es realmente esta basura. Este conocimiento es de importancia crítica para entender nuestro propio pasado. Existe una hipótesis científica de la panspermia, según la cual el agua y los compuestos orgánicos complejos fueron traídos a la Tierra primitiva y abrasadora específicamente por cometas. Si todos los cometas fueran monolitos sólidos y rocosos, chocarían contra las superficies planetarias causando explosiones catastróficas similares a las nucleares, destruyendo todo ser vivo. Pero si una parte significativa de los cometas son estos mismos merengues sueltos como los descubiertos por Atlas, entonces su caída se ve completamente diferente. Se rompen en la atmósfera superior, desmoronándose en polvo fino y asentándose suavemente en la superficie como fertilizante, saturándola con agua y aminoácidos sin causar daño global. Así, estos perdedores cósmicos que se desmoronan ante nuestros ojos pueden ser parientes directos de esos mismos mensajeros de la vida que hicieron habitable la Tierra hace 4.000 millones de años. Su debilidad es en realidad nuestra fuerza y la razón de nuestra existencia. El segundo aspecto que estamos obligados a considerar es la defensa planetaria. No olviden que el trabajo principal del sistema Atlas no es entretenernos con fotos bonitas de cometas, sino buscar asteroides asesinos. Y la historia de la desintegración de los cometas nos da una lección importante, aunque ligeramente aterradora. Estamos acostumbrados a pensar en la amenaza de asteroides en términos de éxitos de taquilla de Hollywood. Una roca enorme vuela, enviamos valientes perforadores con una carga nuclear, la explotan y el problema se resuelve con música heroica. Pero las observaciones reales de los cometas Atlas muestran que muchos cuerpos pequeños en el sistema solar no son rocas en absoluto, son pilas de escombros. Graveras voladoras, mantenidas unidas por una gravedad débil. Si tal objeto vuela hacia la Tierra e intentamos golpearlo con un impactador cinético o un misil nuclear, no lo desviaremos, solo lo empeoraremos. Simplemente convertiremos una bala en una carga de perdigones, una escopeta en 100 pistolas.
el objeto se desmoronará en un enjambre gigante de fragmentos, como hizo el cometa de 2020, y este enjambre cubrirá el planeta en un frente aún más amplio, bombardeando vastos territorios. Los casos de los cometas Ichi-4 y S-1 están obligando a los militares e ingenieros a repensar completamente las estrategias de defensa de la Tierra. Estamos empezando a entender que cada cuerpo celeste requiere un enfoque estrictamente individual. Lo que funcionaría con un asteroide de hierro monolítico se convertirá en una catástrofe garantizada al tratar con un núcleo de cometa suelto. La llamada maldición de Atlas, en realidad, nos está salvando de un exceso de confianza peligroso, demostrando gráficamente la increíble complejidad de la estructura de nuestros enemigos potenciales. Ahora hablemos honestamente sobre el futuro. ¿Se ha levantado la maldición? ¿Deberíamos creer en el próximo anuncio ruidoso con este nombre? La respuesta suena paradójica. Sí y no. La estadística es una ciencia implacable. El sistema Atlas continuará escaneando el cielo con la misma alta sensibilidad, lo que significa que continuará encontrando docenas, cientos de cometas pequeños, débiles y moribundos. La mayoría de las noticias con la etiqueta Atlas continuarán terminando en un fracaso y decepción. Solo necesitas acostumbrarte a esto. Esta es la nueva normalidad de la astronomía moderna. Hemos pasado de los bienes artesanales, de los descubrimientos raros, a la producción masiva en cadena. Y en la producción masiva, el porcentaje de defectos siempre es mucho más visible. Sin embargo, la ley de los grandes números también funciona en el otro sentido. La nube de Oort, ese refrigerador cósmico gigante en las afueras de nuestro sistema, contiene billones de cuerpos helados. Entre ellos no solo hay bolas de nieve sueltas, sino verdaderos gigantes de hielo, como el gran cometa Hale-Bopp o el gran cometa del siglo XIX. Tarde o temprano, la ruleta gravitacional nos dará un verdadero premio gordo, y con un alto grado de probabilidad es el sistema Atlas el que lo verá primero, simplemente porque vigila el cielo más intensamente que nadie más. Cuando eso suceda, veremos la maldición convertirse instantáneamente en una bendición. Tendremos meses, tal vez años de alerta temprana para prepararnos para la visita de una verdadera reina de la noche. Pero hasta entonces, todos tenemos que pasar por una etapa difícil de aceptación. Debemos aprender a valorar el resultado negativo. En la gran ciencia no hay malos experimentos, solo datos mal interpretados. Cada cometa que se desmoronó en polvo ante nuestros ojos nos dio su espectro único, nos dijo de qué estaba hecho, nos mostró cómo se comportan el cianógeno y el carbono en condiciones de vacío cósmico. Estamos compilando un mapa detallado de la composición química del sistema solar, utilizando estos cometas como sondas desechables. Sí, no obtuvimos bonitos fondos de pantalla para nuestros escritorios, pero obtuvimos gigabytes de datos invaluables para tesis científicas que podrían ayudarnos a entender finalmente cómo se originó exactamente la vida en nuestro planeta. La reflexión final de nuestra larga investigación nos lleva al reino de la psicología humana. ¿Por qué esta historia con la maldición nos enganchó tan profundamente? ¿Por qué estamos tan ansiosos por antropomorfizar trozos de hielo y algoritmos informáticos sin alma? Porque los humanos siempre se sienten incómodos en un universo caótico e impredecible. Es mucho más fácil para nosotros inventar un escudo cósmico, mítico, que derriba cometas, o un destino maligno que persigue a un telescopio específico, que admitir honestamente que el espacio es un lugar donde el azar y la entropía reinan supremos. Los cometas mueren no porque alguien quiera o no, mueren simplemente porque la gravedad resulta ser más fuerte que la cohesión, la fuerza que mantiene unidas las moléculas. Es un mundo frío e indiferente, pero en esta indiferencia cósmica hay su propia belleza majestuosa y severa. Nosotros, los humanos, somos los únicos seres en el universo que pueden mirar este caos y ver patrones en él. Creamos el robot Atlas, que cada noche, mientras dormimos pacíficamente en nuestras camas, mira hacia el abismo negro para advertirnos de un posible peligro, e incluso si a veces se equivoca en los pronósticos de brillo, nunca se equivoca en las coordenadas. Es nuestro fiel centinela. Y el hecho de que a veces dé una falsa alarma, confundiendo un cisne moribundo con un dragón temible, es un precio muy pequeño a pagar por nuestra seguridad colectiva. Así que la próxima vez que veas un titular a gritos en tu muro, el cometa Atlas se acerca a la Tierra, no te apresures a gritar escépticamente, es un engaño otra vez. Y no corras a la tienda por un telescopio caro, simplemente observa. Observa los gráficos, lee los informes secos de los astrónomos, sigue este impresionante drama de la física. Tal vez se desmorone de nuevo.
Tal vez brille por un momento y se apague. O tal vez este próximo se convierta en el legendario del que contarás a tus nietos con arrobamiento. El espacio es una gran lotería y nuestro boleto ya ha sido comprado. Solo tenemos que tener paciencia y esperar el sorteo. En esta nota, finalmente cerramos nuestro caso, pero los ojos electrónicos del sistema Atlas permanecen bien abiertos. Justo ahora, en este mismo segundo, en algún lugar de la distante Hawái, la cúpula del telescopio gira con un zumbido silencioso siguiendo el movimiento de las estrellas, y un sensor digital sensible atrapa con avidez fotones que han estado volando hacia nosotros durante millones de años. La caza continúa, y quién sabe qué caerá en estas redes esta noche, más basura cósmica o un verdadero tesoro. Mira los cielos. Fin de la transmisión.